Lo que queremos plantear antes de empezar las socializaciones del proceso que hemos llevado es ubicar un conjunto de posiciones iniciales, si les parece, un conjunto de apuestas desde las cuales partimos, unos supuestos iniciales, por decirlo así. El primer supuesto tiene que ver con la estructura del seminario como tal y con la evolución del mismo. Como ya señaló la doctora Claudia, hoy y mañana nos dedicaremos a cerrar el ciclo de lo que en sentido estricto empezó desde la propuesta inicial del doctorado. Quiere decir que el trabajo que estamos haciendo hoy y mañana termina cerrando un ciclo que empezó con la propuesta que en 2016 salió a la luz como oferta de formación posgradual. Dentro de ese proceso hemos visto que las proposiciones que hemos hecho han sido dinámicas, han cambiado. Y esas mutaciones, esas transformaciones, esos cambios nos han permitido reconsiderar lo que hemos planteado sistemáticamente como los puntos de partida de este programa. Así que, reconociendo la dinámica que hace viable esta propuesta, se hace necesario también construir una memoria, precisamente, de lo que estamos haciendo. Una memoria que es, por una parte, la organización de objetivos estratégicos de corte institucional, que, como acaba de señalarse, tiene que ver, por ejemplo, con la visita de acreditación, pero por el otro lado, con un ejercicio que tiene por objeto hacer que este programa haga dinámica esa propuesta, reconozca de manera precisa su propia historia y al mismo tiempo abra espacio para llevar a cabo en sí misma el cumplimiento de su programa, por decirlo así. Así que inicialmente hemos hablado de crítica, ficción, experimentación, pero eso es inviable si el doctorado mismo no se convierte en un espacio de crítica, ficción, experimentación. Elemento reflexivo que al mismo tiempo es implicante, porque no podríamos insistir en que la segunda serie discursiva crítica, ficción, experimentación hace parte del elemento de convergencia sin reconocer que el doctorado mismo se toma como objeto de su propio análisis, de su propia indagación, reconoce los modos como ha pasado por diferentes posibilidades y al mismo tiempo hace viable lo posible, lo otro, lo emergente. Así que es digamos, apenas normal que reconozcamos que estamos en una situación de crecimiento, de dinámica, en la que no todo es certeza, no todo está determinado por posiciones doctrinales, sino que estamos abiertos al hecho de que la máquina es una máquina de mutación, pero también una máquina mutable. Es decir, nos esforzamos por insistir en que el doctorado propone transformaciones y cambios en el marco de lo social, pero al mismo tiempo lo hace reconociendo que las personas que participan en este ejercicio, ellas mismas cambian, transforman, pasan por experiencias que los hacen distintos en vínculos con organizaciones, sociedades, etc. Así que ese punto de partida es muy importante porque, a diferencia de otros seminarios que se hacen en otros lugares y en otras universidades, en otras propuestas, este ejercicio de convergencia no es un puro ejercicio de ubicación de cuáles son los temas comunes, etcétera, sino que es un esfuerzo de un saber común que se configura como ejercicio común. No pretende tampoco servir como adoctrinamiento ni como punto de partida puramente identitario de una institución o de un programa, sino mejor hacer visibles las emergencias y los desplazamientos que todas las líneas y los énfasis han propuesto y al mismo tiempo establecen una posibilidad en el marco de lo que emergería para el futuro. Así que es interesantísimo que este mismo espacio ya sea un ejercicio de experimentación, tal como se señaló, y que al mismo tiempo en él se pongan a prueba, porque el propósito de una experimentación, sin importar si es científica o es ética, es un poner a prueba, de algún modo, eso que estamos haciendo y establecer, como ya dije, esa memoria de lo que hemos hecho y al mismo tiempo ubicar el límite de las emergencias posibles.
En ese orden de ideas, el seminario se propuso, tal como aparece en el sílabus, que fue configurado de una manera general y luego cada línea lo adaptó, desde nociones que hemos propuesto como la de competencia. Hemos dicho de todos los modos que la competencia es una propuesta de resistencia a la cuestión de la competencia que hace suponer que en efecto la tesis doctoral es una especie de propiedad privada entre el director de tesis, la directora de tesis y aquel dirigido, tutoriado, etc. Cuestión que es muy común porque, como todos reconocemos, el concepto del Zarato, de la emergencia del cognitariado, estaríamos entonces en una clase social que ahora produce valor, salario, desde su producción de conocimiento. Y es común, es bastante conocido que en virtualmente todos los lugares del planeta hacer una tesis doctoral es un ejercicio de cualificación competente en la que la producción de un conocimiento nuevo inaugura unas posibilidades de salario futuro, unas competencias que garantizan ese salario o que garantizan el ingreso económico, etc. A ese cognitariado que convierte al investigador en un empresario de sí mismo y que al mismo tiempo convierte a la institución en una productora de productores, tal como lo diría el doctor Jorge Martínez, hemos contrapuesto la idea de la competencia para reconocer que, en primer lugar, no habría ninguna tesis que es propiedad privada de nadie, sino mejor, con las tesis que vienen desde Marx y pasan hasta la biopolítica italiana contemporánea, todo conocimiento es virtualmente común. Y es común porque está conectado con la cultura, porque necesita muchos sujetos participantes y no es únicamente la consideración de un contexto, de una problematización, como una objetivación vampírica desde la cual el otro saca conocimiento. Lo que en colombiano se dijo en algún momento, el guaqueo de saberes, de los saberes objetivos. En ese orden de ideas hemos dicho y hemos insistido en eso, y es nuestra apuesta política, que el ejercicio de investigación que el doctorante hace, que el investigador realiza junto con la persona que lo acompaña, no es un ejercicio de propiedad privada, por mucho que la sociedad diga que hay derechos de autor, etcétera, cosas que respetamos, pero que al mismo tiempo tratamos de mover de tal manera que reconozcamos que ese ejercicio es un ejercicio de composición. La tesis es entonces siempre composición, la investigación es siempre composición, es saber compuesto con los demás investigadores, porque los seminarios se hacen de manera conjunta. No hay, como en muchas universidades del mundo, una conexión solitaria entre director o tutor, tutora y dirigido o dirigida, sino que esos ejercicios se hacen de manera común. Ese ejercicio común que pretende establecer posibilidades de lo común implica la emergencia de un saber distinto. Un saber que ya no es únicamente el saber investigar, sino el saber investigar con. El saber investigar con es también saber investigar con las comunidades, los contextos, las problematizaciones en las que estamos inmersos. Es reconocer que estamos vinculados con esos sujetos que son, comillas, objeto de investigación, con esas prácticas, con esos discursos, con esas modalidades de cultura, etc. Lo que implica que el ejercicio de investigación es siempre un ejercicio de composición, contraponiéndose a una idea neoliberal de la producción de conocimiento, según la cual esa emergencia de conocimiento nuevo, que es la tesis doctoral, sería la garantía del propio salario y sería la garantía de un campo por explotar. Esa mercantilización del conocimiento es justamente el punto de ataque, por decirlo con una versión crítica, el punto de ataque que estamos desencadenando en la formación de sujetos que son altamente competentes, ¿no? Eso no lo hemos dejado afuera, pero que al mismo tiempo son capaces de desencadenar competencias, es decir, alteran la competencia viralizándola, llenándola de virus de competencia. Y así dijimos entonces que ese saber por composición es también un saber de la composición, es decir, un saber componerse con otros. El investigador que deriva de este programa, que está inmerso en este programa, tendría dentro de sus posibilidades saber cómo componerse con otros a la hora de investigar determinada relación social. Es decir, no solamente cómo objetivar una situación o una emergencia o una problematización, sino cómo componerse con otros para llevar a cabo tal ejercicio. Contrastándolo con una cierta idea de competencia, según la cual el investigador competente es aquel que desencadena unas ciertas metodologías o unos ciertos elementos para objetivar eso que quiere investigar, nosotros hemos dicho que eso es posible, pero que también es posible saber componerse con. Y ese saber componerse con es justamente un ejercicio que hacemos en la relación crítica ficción-experimentación,
que se propone en el doctorado. Así que hay un saber de la composición, pero también un saber por composición. La competencia es un saber por composición y un saber de la composición. Y ese saber por composición y de la composición deriva entonces como un saber común sobre lo común. Es decir, insistimos en que pueden existir muchísimas diferencias, muchas posibilidades, pero el propósito de la investigación y del investigador y la investigadora que después de pasar por esta experiencia tiene ahora un título de doctorado, implica que ese ejercicio común hace posible la aparición de un saber común sobre lo común. Y se contrapone entonces a esa noción de propiedad privada y de espacio de mercantilización del que hemos hablado inicialmente. Pero no es únicamente un saber. Siendo coherentes con la noción de potencia que tiene que ver con compotencia, la compotencia es una potencia por composición, no únicamente un saber de la composición. Esa potencia por composición implica no solamente la fuerza política que pueda tener un sujeto que lleva a cabo esa investigación, sino además de eso, la emergencia de nuevos modos de ser, pensar, actuar, construir, investigar, producir, que derivan justamente de esa relación con el saber. Aunque es cierto que el saber tiene un lugar privilegiado aquí, y lo tiene porque estamos justamente en una institución que produce conocimiento, nos negamos a ser puramente comunitarios para mejor organizar esas posibilidades de potencia para llevarlas mucho más lejos que la pura organización de parcelas nuevas de conocimiento que van a ser mercantilizadas o que van a plantearse como alternativas de solución que derivarán en formas de monetización. Mejor insistimos en que eso puede hacerse, pues puede pasar, pero al mismo tiempo lo que realmente es efectivo en la noción de la compotencia es que la potencia que deriva del saber común es potencia común. La compotencia es entonces, para sintetizar, un saber compuesto, no privado, un saber por composición, un saber de la composición, un saber común sobre lo común, una potencia común configurada por el saber común. Si lo que he dicho está relativamente claro, entonces, en ese sentido puede decirse que este seminario de socialización es un ejercicio de compotencia. Por un lado, hay unos objetivos estratégicos que no podemos negar. ¿Cuáles son? La posibilidad de levantar una memoria acerca de la evolución, comillas, digamos nosotros preferiblemente de devenir, de las series discursivas que hemos propuesto, sus mutaciones, modificaciones y sus posibilidades, que sirven como herramienta para establecer el testimonio de que en efecto este ejercicio de investigación científica ha llevado a esas posibilidades. Pero por el otro, el hecho de que esta comunidad recoge una memoria, una contramemoria, si quiere decirse, incluso porque es una memoria que no únicamente se sedimenta en lo institucional, sino que es una memoria viva que quiere proponerse como punto de partida para lo posible futuro. En ese sentido, esta organización del saber común sobre lo común establece ahora la posibilidad de esa memoria como punto de partida de nuestra relación pasado, presente, futuro. Si ese elemento está claro, entonces podemos movernos a lo que implica ese ejercicio de composición. Hemos planteado como punto de partida dos series discursivas básicas que son lo suficientemente amplias, pero que al mismo tiempo se hacen específicas en la relación con las líneas de investigación y con los énfasis de investigación. Como todos sabemos, porque lo que estamos haciendo aquí es una síntesis, la primera serie discursiva Vida, Poder y Cultura empieza a delinear el campo de problematización, de investigación y de análisis que el doctorado tiene, no solamente porque la relación vida-poder deriva en la cuestión política, sino que de diversos modos de vida necesariamente se conectan con el problema del poder y al mismo tiempo se conecta con la aparición de un cierto modo específico de la cultura. Así entonces los verbos infinitivos ser, estar, pensar, actuar, producir, investigar, enseñar, esos verbos infinitivos amplios empiezan a considerarse de manera precisa y específica en las problematizaciones históricas ubicadas, situadas, que cada investigación lleva a cabo. Y que lo hace en tanto en cuanto una línea de investigación da la idea un primer marco y también se especifica desde lo que cada énfasis propone. Y así entonces hemos señalado que la convergencia que se propone aquí no es un acuerdo sobre posiciones críticas, en algún momento fue considerado así, tampoco es un conjunto de temas comunes en los que nos hemos encontrado, sino que después del devenir de todo eso, hemos reconocido que lo que converge, lo que hace converger las series discursivas
básicas, ¿no? La primera y la segunda, vida, poder y cultura, crítica, ficción, experimentación, son justamente las problematizaciones que interconectan esas series discursivas con la serie de las líneas y la serie de los énfasis. Ese campo delineado, entonces, ahora es una superficie de emergencia, ¿no? Aparecen ahí unas problematizaciones y el trabajo de la investigación es visibilizarlo, visibilizar esas problematizaciones, darle lenguaje a eso, establecer una cierta conexión con tradiciones críticas que cada línea y cada énfasis ha señalado. Al fin y al cabo, nadie puede hacer críticas sin criterios, es decir, nadie podría proponer una visión crítica del mundo si no ha elaborado unos criterios sobre ellos. Pero hemos dicho que esos criterios no están predeterminados por una metodología que aplicamos al mundo o por unos saberes que utilizamos como elemento privilegiado, sino mejor que al hacerlo, la conexión con esas problematizaciones termina mutando el saber que estamos proponiendo. Y así, entonces, esa máquina extraña se conecta, ¿no? Conecta las series discursivas que van desde las básicas hasta las específicas de los énfasis, pasando por las de las líneas, y al mismo tiempo por las problematizaciones específicas que cada investigación lleva a cabo. Ese entrecruzamiento, ese entretejido, ¿no? esa interconexión, hay muchos modos de decir eso, es justamente lo que queremos hacer visible hoy y mañana respecto de lo que está ocurriendo en esta modalidad acontecimental. Es decir, lo que está pasando aquí y ahora, esto que somos, esto que pensamos, esto que podemos hacer, estas modalidades de asociación, estos modos de producción económica, estas formas de la cultura, estos elementos del lenguaje, la especificidad de esos aspectos amplios en las investigaciones es justamente lo que nos convoca a reconocer que hay convergencias. En ese orden de ideas se propusieron elementos puramente ficcionales, ¿no? En los que ahora se concreta de algún modo, en términos de unas metodologías posibles, ¿no? Es eso que implicaría hacer esa convergencia. Y señalamos entonces esos campos. Por un lado, unos campos de problematización, que son la expresión en el lenguaje de unos modos de lucha, combate, enfrentamiento, reconfiguración, mutación, emergencia, aparición, devenir, que se dan en ciertas temáticas específicas y de criterios específicos desde cada línea y en cada énfasis, pero que al mismo tiempo se conectan con las series discursivas y se conectan con los verbos amplios, con los verbos en infinitivo. Así que la pregunta por lo que somos aquí y ahora se conecta con la pregunta por la asociación política, pero también por la pregunta por lo económico, etc. Y esos modos distintos de esos verbos en infinitivo nos permiten ahora reconocer que hay puntos de convergencia en todo el doctorado, en cada una de las líneas, en los énfasis, en unos sobre otros. Así, por ejemplo, la pregunta inevitable hoy, ¿por qué es lo que somos aquí y ahora? ¿Y cómo es que necesitamos ser distintos o cómo podemos ser diferentes respecto de? O la pregunta inevitable acerca de cómo nuestros modos de producción económica están afectando el medio ambiente, la cultura, los ciertos formas de vida, etc. Esas preguntas inevitables, ¿no? Terminan entrecruzándose hoy para establecer convergencias en todas las líneas y en todos los énfasis. Pero eso no significa que la investigación específica se reduzca a esos elementos, sino mejor, que son las problematizaciones las que establecen esas convergencias. Aunque en efecto hoy, nosotros pusimos esto en 2016, porque en efecto hoy muchas posiciones teóricas están hablando de convergencia, lo hacen de manera muy distinta como lo hacemos nosotros, y parte de mi trabajo mañana será justamente hacer visible ese problema de la convergencia en otras posiciones teóricas y metodológicas. Pero lo más importante ahora sería reconocer que cuando se dijo máquina de preguntas, cuando se dijo poliedro de inteligibilidad, se quería establecer una ficción que sirviera como herramienta para poder dar cuenta de esas problematizaciones. Es posible que aparezcan muchas más, de hecho ya están apareciendo en las líneas maneras distintas de decir eso que estamos proponiendo, pero los elementos comunes están ahí. Está el hecho de que hay unas preguntas y unas problematizaciones que por un lado hacemos nosotros en un lenguaje académico vinculado con el lenguaje cotidiano, vinculado con el lenguaje que utilizan las especificidades de investigación, las problematizaciones, que hacen aparecer un nuevo saber, un conocimiento que es nuevo, distinto, un conocimiento común sobre lo común, una máquina ensamblada con diferentes posiciones que al mismo tiempo deja abierta unas conexiones, unos conectores, unas posibles conexiones que vincularían otras posibilidades de investigación por composición. Eso traduciría entonces, digamos, el punto de partida de lo que implica el seminario, pero también el proceso que ha llevado el doctorado desde su propuesta inicial hasta hoy. La puesta a prueba, ¿no? Una experimentación tiene que ponerse a prueba, tiene que buscar sus límites, tiene que establecer hasta dónde.
Tiene que hacerse de manera prudente, tal como hemos dicho en más de una ocasión, pero digamos que el trabajo de hoy y de mañana es la recopilación de lo que hemos puesto a prueba como propuesta en el doctorado. Su devenir, es decir, sus puntos iniciales, sus transformaciones, sus posibles transformaciones, las líneas de fuerza que lleva, que no estamos interesados en detener, ni establecer como una pura doctrina, pero sí como un saber potente, es decir, un saber que puede introducir variables capaces de hacer aparecer nuevas formas de ser, pensar, actuar en el mundo actual. Ese sería el punto de partida. Lo que viene ahora entonces es esa socialización en la dinámica que hemos propuesto. Cada línea presentará lo que encuentra, ¿no? En un documento que ha planteado, presentará lo que ha encontrado en ese devenir. Y luego de eso, entonces, estudiantes y profesores estableceremos una conversación que puede implicar preguntas, anotaciones, ampliaciones, observaciones, que se levantarán en un acta de estas 2 sesiones. Esa acta final será revisada por los directores de línea para que quede un documento que cierra todo el proceso. Un documento que empieza con la propuesta amplia del doctorado, que va a la especificidad de las líneas, va a la especificidad de los énfasis, va a la especificidad de las investigaciones y ahora organiza de manera precisa esa convergencia posible en el trabajo de mañana, el trabajo de hoy y de mañana.